El 95% de los traders minoristas pierde dinero en los primeros 6 meses. No es una estadística al azar, es un diseño del sistema. Mientras el usuario promedio opera basado en impulsos, noticias de redes sociales y miedo, las grandes instituciones financieras como Goldman Sachs o Renaissance Technologies operan bajo una premisa distinta: la eliminación total de la subjetividad humana. Bienvenidos a Algoritmo Oro. Hoy no vamos a hablar de señales mágicas ni de esquemas de enriquecimiento rápido. Vamos a desglosar la arquitectura técnica de un sistema de inversión automatizado real. Vamos a hablar de APIs, de latencia, de backtesting probabilístico, y de por qué, en 2026, tu mayor activo no es el dinero que tienes, sino el código que ejecutas. Si buscas entender la infraestructura que mueve el capital global, quédate hasta el final. Vamos a descodificar el algoritmo. Para verificar por qué el sistema tradicional está fallando al minorista, debemos entender la latencia. Un ser humano tarda en promedio entre 200 y 300 milisegundos en reaccionar a un estímulo visual. En el tiempo que te toma parpadear, un algoritmo de alta frecuencia, HFT, ha ejecutado miles de órdenes. Pero el problema no es solo la velocidad, es el sesgo cognitivo. Los bancos utilizan lo que llamamos modelos cuantitativos. Estos modelos no creen que el mercado va a subir, calculan probabilidades basadas en series de tiempo históricas. Cuando dejas tu dinero en un fondo de inversión bancario tradicional, ellos te cobran una comisión por gestión, pero internamente, gran parte de ese capital se gestiona mediante sistemas automatizados que buscan arbitraje o ineficiencias en el precio. El secreto que los bancos protegen no es la fórmula del algoritmo, sino el acceso a la infraestructura. Sin embargo, en 2026, las barreras de entrada han caído. Hoy cualquier persona con una conexión a Internet y conocimientos básicos de Python puede conectarse a los mismos libros de órdenes que las instituciones. Vamos a la parte verificable. ¿Cómo se construye un algoritmo de inversión real? No es una caja negra. Se compone de 4 capas fundamentales que puedes investigar ahora mismo. La capa de datos. No usamos Yahoo Finance. Los sistemas profesionales utilizan feeds de datos enriquecidos a través de protocolos como WebSockets para obtener precios en tiempo real, tick by tick. Bibliotecas como Pandas en Python permiten procesar estos marcos de datos con una velocidad asombrosa. El motor de estrategia. Aquí es donde reside la lógica. Puede ser tan simple como un cruce de medias móviles exponenciales, EMA, o tan complejo como un modelo de Machine Learning que analiza el sentimiento del mercado. Lo verificable aquí es la estadística, el ratio de Sharpe y el drawdown máximo. El entorno de backtesting. Antes de arriesgar un solo dólar, el algoritmo se somete a años de datos históricos. Si un sistema no sobrevive a la crisis de 2008 o al crash de 2020 en un simulador, no sirve en la vida real. Herramientas como Backtrader o Lean de QuantConnect son el estándar de la industria. La capa de ejecución. El algoritmo se conecta al mercado mediante una API, Application Programming Interface. Ya sea Interactive Brokers, Binance o Binance Cloud, la orden se envía directamente al servidor del exchange, eliminando el error de clic manual. Es vital ser honestos. La IA no es una bola de cristal. En el entorno financiero, la IA se usa para el reconocimiento de patrones. No adivina el futuro, sino que identifica cuándo las condiciones actuales se parecen a condiciones pasadas que resultaron en un movimiento al alza. Muchos canales te dirán que una IA te hará rico mañana. La realidad verificable es que las grandes firmas utilizan redes neuronales recurrentes, RNN, y Long Short Term Memory, LSTM, para predecir la volatilidad, no el precio exacto. En Algoritmo Oro defendemos la transparencia. Un algoritmo es una herramienta de gestión de riesgo, no una máquina de imprimir billetes. La verdadera ventaja competitiva en 2026 es el Machine Learning aplicado a la gestión del tamaño de la posición, Position Sizing. Si quieres que tu algoritmo compita, no puedes ejecutarlo desde tu laptop de casa. La conexión casera tiene microcortes y una latencia alta. Los profesionales utilizan VPS, servidores privados virtuales, ubicados geográficamente cerca de los servidores del exchange. Si operas en la bolsa de Nueva York, tu servidor debe estar en New Jersey. Si operas cripto, cerca de los nodos de AWS en Tokio o Irlanda. Esto se llama colocación, y es un factor verificable que reduce el slippage, la diferencia entre el precio que pides y el que recibes. Además, la seguridad es crítica. Un algoritmo profesional nunca tiene acceso directo a retirar fondos, solo tiene permisos de lectura y trading a través de claves API cifradas. Esta es la base de la custodia institucional que tú puedes replicar. Construir un patrimonio en la era digital requiere dejar de ser un consumidor de productos financieros y empezar a ser un arquitecto de sistemas.
Los bancos no quieren que clones su infraestructura porque su modelo de negocio depende de tu ineficiencia. En este canal, vamos a seguir desglosando la tecnología, los lenguajes de programación y las estrategias cuantitativas que realmente funcionan. Sin promesas vacías, solo datos y código. El algoritmo es el lenguaje del dinero en el siglo XXI. Si este análisis técnico te ha aportado valor, dale a me gusta y suscríbete. Aquí no seguimos al mercado. Lo descodificamos. Soy Algoritmo Oro, y esto es solo el principio.